Muy buenas tardes con todos los participantes. Reciban un cordial saludo y la más cordial bienvenida a esta telecapacitación organizada por el Hospital Belén de Trujillo a través de la Unidad Técnica Funcional de Telesalud. Saludamos a todo el personal de salud que se conecta desde los diferentes establecimientos y servicios hospitalarios. El día de hoy, 20 de marzo, desarrollaremos la telecapacitación con el tema Crecimiento en lactantes expuestos a VIH. Para esta importante actividad académica, contamos con la participación de la doctora Cintia Rodríguez Aguilar, médico especialista en pediatría eh, del Departamento de Pediatría del Hospital Belén de Trujillo. Bueno, antes de dar inicio, les vamos a brindar algunas indicaciones para que tengan en cuenta durante la ponencia. Les pedimos, por favor, mantener sus micrófonos apagados durante la exposición para evitar interferencias y también pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom. Las preguntas van a ser respondidas al finalizar la ponencia. Asimismo, en el chat estaremos compartiendo el enlace para el registro de su asistencia, el cual deberá completar para la generación de sus constancias. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a, a nuestra ponente, la doctora Cintia Rodríguez Aguilar. Es un honor contar con su participación el día de hoy. La escuchamos. Adelante. Buenas tardes con todos. Mi nombre es, soy Cintia Rodríguez Aguilar, soy médico pediatra del Hospital Belén de Trujillo. En esta oportunidad, vamos a hablar acerca de los lactantes menores expuestos al VIH y su crecimiento. Entonces, como sabemos, la infección del VIH es una patología, ¿no?, que en los últimos años ha aumentado mucho en la población a nivel mundial, ¿no? Y dentro de ella sabemos que esta infección se va a diseminar inicialmente a través de la infección inicial a través de la mucosa y básicamente va a haber una destrucción de los linfocitos de los CD4. Y también a través de las células dendríticas van a ser usadas como cotransportadores para poder llegar hacia el tejido linfoide. Una vez ahí va a continuar la replicación y la destrucción de los CD4 y vamos a tener lo que conocemos como una infección ya establecida. Y luego se va a pasar a la parte de lo que es la viremia, ¿no? La diseminación a nivel circulatorio. A través de esta diseminación vamos a tener ya inicialmente una respuesta inmune, ¿no? Y vamos a tener lo que conocemos como el síndrome viral agudo, ¿no? Retroviral. Entonces, esto es inicialmente cómo se disemina, cómo se produce la infección del VIH en general. Entonces, algunos datos que tenemos en relación a ello de las personas con VIH es que hacia el 2023, ¿no?, el dato que se tiene es más o menos casi 40 millones de personas a nivel mundial con esta infección, siendo más del 90% de África. Ahora, el tema que tenemos nosotros en relación a pediatría, que de estos casi 40 millones de personas, aproximadamente 1.4 millones son menores de personas, son menores de 15 años viviendo con VIH, ¿no? Entonces, estos son los datos que tenemos en relación a epidemiología de pacientes con VIH de forma inicial, ¿no?, de niños con VIH. También sabemos que esta infección, ¿no?, se puede transmitir de varias formas o por varias vías, ¿no? Una de ellas es a través de las relaciones sexuales sin protección, una pareja que esté infectada. Otro mecanismo de transmisión es a través de la transmisión vertical, ¿no?, que es a través de madre a hijo, que es lo que atañe a pediatría en realidad, ¿no? Que puede ser transmisión durante el embarazo, ¿no?, durante el parto o a través de la lactancia directa. Otros mecanismos que tenemos es a través del uso de medicamentos inyectables, a través de la vía o a través de la contaminación de sangre o la vía endovenosa.
En relación al mecanismo de transmisión vertical, que es el de madre a hijo, ¿no? Como ya dijimos, pueden haber varias formas, ¿no? Si no tenemos mecanismos de protección, programas preventivos, ¿no? Se dice que sin ningún tipo de prevención, la transmisión a través del embarazo puede llegar hasta un 20% de transmisión hacia el niño. Durante el parto, si no tenemos mecanismo de intervención, el porcentaje de transmisión puede ser entre 50 a 80%, que es un porcentaje alto. Si no tenemos mecanismo de protección a nivel de la lactancia materna, ¿no? Puede haber una transmisión desde el 15 hasta el 20% de riesgo de transmisión. Entonces, es importante tener en cuenta estos porcentajes de cuánto sería la transmisión si no tuviéramos programas o mecanismos de intervención, que afortunadamente los tenemos. Entonces, como decíamos, la infección por VIH en niños es un desafío mundial. Se han implementado algunas estrategias, ¿no? Como el tratamiento antirretroviral, tanto para la madre, ¿no? Y también durante el nacimiento para el neonato que es expuesto, la cesárea electiva para evitar la exposición, ¿no? Durante el parto y la suplementación de la lactancia materna, la supresión, ¿no? Usando sucedáneos. Pues esas son las estrategias que con el tiempo, ¿no? Se han ido implementando y se han ido perfeccionando. Gracias a ello, ¿no? Al adecuado uso de estas estrategias en madres gestantes, se dice que la transmisión vertical disminuye hasta un 2%, ¿no? Es muy, muy poco. Entonces, ahora surge, actualmente tenemos también en nuestro hospital y en nuestra jurisdicción, ¿no? Una población nueva, ¿no? Una población que hay que atender, una población a la que tenemos que mirar, ¿no? Que está apareciendo y que la tenemos acá. Entonces, ese es el objetivo de la presentación del día de hoy. No hablar de los niños que ya tienen la infección del VIH, que en realidad ha ido disminuyendo gracias a la implementación de estos programas sanitarios, ¿correcto? Tenemos una población que va creciendo, ¿no? Tenemos a niños expuestos. Entonces tenemos una definición que hay que tener en cuenta, ¿no? No niños con VIH, no niños viviendo con VIH, sino niños expuestos a VIH, ¿no? Y qué secuelas, qué complicaciones, qué hay que evaluar en ellos, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que esta población existe. También, bueno, a modo de recordar los escenarios de prevención de la transmisión, ¿no? ¿Cómo se maneja? Sabemos que hay algunos escenarios durante la gestación. Si el escenario 1, si la gestante tiene el diagnóstico de VIH por primera vez, ¿no? Diagnosticada por primera vez. Tenemos el escenario 2, la gestante que estuvo recibiendo previamente, ¿no? Ya el tratamiento TAR. Y el escenario 3, que es la gestante con diagnóstico de VIH al momento del parto. Entonces vamos hacia la parte de lo que es niños. En los tres escenarios, como hemos visto, no lactancia materna en este caso, ¿no? Según el programa y las normas que tenemos. Y se inicia, como sabemos, también ellos reciben tratamiento farmacológico, ¿no? En este caso, en el escenario 1 y escenario 2, los niños reciben sidobudina por 4 semanas. Y se inicia al momento después de nacer, ya son niños expuestos y se inicia el tratamiento, ¿no? Y con eso van a la casa 4 semanas, ¿no? Y en el escenario 3 también, ¿no? Es el tratamiento que deben recibir. Entonces es importante desde la gestación, la consejería, ¿no? Desde la gestación, preparar a la mamá. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nazca? ¿Cuáles van a ser el tratamiento, el manejo de nuestros niños cuando nazcan, de acuerdo al escenario, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Durante la gestación ya debemos ir planificando, porque la cesárea puede ser
en cualquier momento, en realidad, ¿no? Entonces, esta parte del manejo de los niños expuestos, se debe programar y planificar, explicar, ¿no? A la gestante y la familia en general, ¿no? Desde la gestación. Bien, entonces en cuanto al diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos al recién nacido hijo de madre con VIH, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico, no? Entonces debemos tener por lo menos 2 PCRs, PCRs es lo que tomamos, ¿no? La primera, idealmente el primer mes, y la tercera, y la segunda muestra, perdón, es aproximadamente a los 3 meses, ¿no? Para mejorar la sensibilidad de la prueba. Entonces podemos tener un resultado positivo, un PCR positivo. Necesitamos otro PCR que nos pueda confirmar. Si es que salen 2 PCRs, obviamente el niño tiene el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Niño con VIH. ¿Correcto? Si del PCR positivo, la segunda prueba, porque siempre debemos tener 2 pruebas, ¿correcto? Es negativa, tenemos un niño con el diagnóstico de VIH indeterminado. Y para eso necesitamos una tercera prueba, que es al mes siguiente, ¿no? Esta tercera prueba nos va a definir, si es que es positivo, tenemos a un niño con VIH. Si es que es negativa, es un niño negativo, ¿correcto? Entonces, pueden ser cualquiera de estas alternativas las que podemos tener en nuestros niños. La más común, la más frecuente es PCR negativo en la primera prueba y PCR negativo en la segunda prueba. Y tenemos un niño VIH negativo. Tenemos a un niño VIH negativo, ¿no? Y este niño VIH negativo recibe la definición de niño o lactante expuesto, ¿no? Que ha sido expuesto al VIH, que ha sido expuesto durante la gestación, durante el parto y después del parto. Entonces, un niño expuesto, ¿correcto? Entonces, de aquí parte la definición de un niño expuesto. Pero para ello necesitamos 2 PCRs negativos, ¿no? Todo esto está dentro de la norma técnica que todos nosotros manejamos. Bien, entonces tenemos la infección, ¿no? La infección del VIH, ¿correcto? En el Perú, ¿no? Entonces no tenemos en realidad datos, estudios en relación a la infección de VIH en el Perú y menos en la localidad. No tenemos ningún estudio, ya que además, como les estoy comentando, es una población nueva, está creciendo, ¿no? Entonces, necesitamos hacer un seguimiento a estos niños, se le hace en el consultorio de VIH a los niños con VIH, a los niños expuestos. Entre las 2 poblaciones, los niños expuestos son la mayor cantidad, ¿no? Y se le hace la evaluación con los exámenes serológicos y dentro de lo que hacemos en consulta, correcto, es la evaluación integral, vigilamos su crecimiento y vigilamos su desarrollo en cada control que tenemos. Y es importante, ¿no? Porque es una población nueva que no tenemos estudios, cuál va a ser el seguimiento hacia ellos, ¿no? Entonces, es una población que hay que atender. Porque ya les dije, es una población vulnerable. Si bien es cierto, no tienen la enfermedad, una vez que tenemos los 2 PCRs negativos, ellos no van a tener ningún tratamiento antirretroviral, medicamentos, no lo van a tener, pero la manejamos como una población expuesta o una población vulnerable. ¿Por qué? Hay factores a los que han sido expuestos. Ellos durante la gestación han estado expuestos al tratamiento materno, ¿no? Otro factor de exposición que tenemos es que no reciben la lactancia materna. Entonces, sabemos que la lactancia materna, que la leche materna tiene muchos beneficios de protección inmunológicos, ¿no? De prevención contra enfermedades, de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta a este niño que no vaya a recibir lactancia materna? Y lo otro que tenemos que, como sabemos, son, van a provenir de familias con algunas condiciones especiales, socioeconómicas, ¿no? Y sociales. Entonces, todo eso puede
influenciar o alterar, ¿no?, a este tipo de población. Población expuesta es el término. Bien, algunos estudios sobre crecimiento en lactantes expuestos, como verán, como hemos dicho, la mayoría son en África, ¿no? En zonas de Nigeria, en zonas de Sudáfrica, Uganda, ¿no? En Latinoamérica son muy escasos, algunos en México. En Perú tenemos, según los estudios y lo que es en la búsqueda que se realizó, hay un solo reporte del Hospital Santa Rosa en Lima en la población de estudio, fue en el 2007 hasta el 2013, o sea, hace bastante tiempo. Ya comenzaba a crecer esta población. Luego no tenemos más reportes en todo el Perú. Entonces, es importante tener en cuenta esta población, que probablemente ustedes y nosotros vamos a tener mucho más contacto con ellos. Entonces, esta población nueva, desconocida en cuestiones de cómo va a evolucionar, es un desafío para nosotros, ¿no? En estudios, la mayoría, como sabemos, de estos estudios fueron hechos en África, ¿no? Se han documentado, ¿no? Se han evaluado alteraciones en el crecimiento, ¿no? En su crecimiento. Luego vamos a ver un poco más de detalle, ¿no? En el Perú existe solamente uno documentado, como hemos visto, y en la Libertad no existe ninguno. Entonces, de ahí la importancia y el interés de nosotros en poder evaluar ese tipo de población. Nosotros actualmente, esto es del periodo del 24 al 25, ¿no?, de lo que se ha podido evaluar alguna información en relación a lactantes expuestos, ¿no? Hemos tenido más o menos 18 pacientes expuestos, hijos de madres con VIH, ¿no? Entonces tenemos algunos datos que podemos compartir, ¿no? La edad promedio en meses, 8 meses. El programa atiende desde el nacimiento hasta el año, ¿no? El control, el seguimiento, ¿no? La mayoría, bueno, con leve diferencia, el 55% de sexo femenino, y la procedencia de estos pacientes, pues, de la zona periurbana, ¿no? De El Porvenir, Florencia de Mora, ¿no? Y de Trujillo Centro. Esa es la población que hemos venido atendiendo, ¿correcto? En cuanto a algunas características dentro del hospital, ¿no? Todos, ¿no? Casi el 100%, ¿no?, han sido gestaciones a término, que es más o menos comparable con los resultados en África, ¿no? El nacimiento no hay muchas complicaciones en ellos, son a término la mayoría, salvo algún prematuro que se pueda presentar, pero sí, casi el 95% a término. En cuanto a la adaptación al nacimiento al ADGAR, también el 95% han nacido sin complicaciones al nacimiento en cuanto al ADGAR. Y en cuanto al peso, también casi el 90% un peso adecuado al nacimiento, aproximadamente. En general, que no han presentado peso bajo. Pero si comparamos el peso tal cual y la talla, el peso comparado de un lactante expuesto con uno sano, que la mamá no es VIH, ¿no?, sí hay diferencias, ¿no? Siempre nacen con un poquito más de peso, ¿no?, los recién nacidos cuyas madres no tienen VIH. Estadísticamente sí se vio una diferencia entre estos, ¿no? Si bien es cierto, no llegan a peso bajo, pero sí hay una diferencia entre el peso entre los niños recién nacidos, neonatos, hijos de madres expuestos y no expuestos. Esa es una de las diferencias iniciales que hay que tener en cuenta en esta población nueva, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿no?, los recién nacidos expuestos, hay una diferencia de más o menos 300 gramos en la exposición, ¿no? O no. Igual en la talla. Hay diferencia en relación a la talla, esto es al nacimiento. ¿Alguna explicación que se puede dar? Las cesáreas tempranas no completan de repente las 40 semanas, ¿no? Pueden llegar a las 37 semanas. ¿Influye el estado materno? Claro que sí.
Y un factor que hay que evaluar es la exposición, como ya les había dicho, ¿no? Al tratamiento, exposición intrauterina. ¿Esto puede influenciar en esta diferencia de peso? Eso habría que evaluar, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estudios también, la mayoría son en África, coinciden en esto, ¿no? Y el estudio realizado en Perú también tuvo esos mismos hallazgos, ¿no? De que sí había una diferencia en cuanto al peso y la talla en un recién nacido entre niños, hijos de madres con o sin VIH. Sí hay esta pequeña diferencia, esta diferencia estadísticamente probada. En relación a lo que hablamos de los escenarios, ¿no? Tenemos, ¿no? Que la mayoría estaban en el escenario 1 y 2, ninguno en el escenario 3, y la carga viral de las madres, ¿no? Era casi el 95% era no detectable. O sea, las mamás sí estaban en un tratamiento tan regular, ¿no? Que se ve en este tipo de escenarios en los que se encontraban previamente. En cuanto al uso de los mecanismos de prevención, como decíamos, el uso de los antirretrovirales, el 100% de las madres, ¿no? De estos niños expuestos tenían, ¿no? Tenían el tratamiento regular. Todos por cesárea, todos recibieron antirretrovirales al nacimiento, ¿no? Y todos tuvieron supresión de la lactancia materna. Entonces, de todos estos expuestos, niños que no tienen VIH, correcto, entonces en ellos se implementó adecuadamente estos mecanismos de prevención, ¿no? De prevención. Ninguno recibió lactancia materna, ¿no? Ninguno de los expuestos, ninguno lactancia materna y todos recibieron lactancia artificial. Se hizo también un estudio de comparar, ¿no? De comparar cómo iban creciendo y cómo iban ganando peso, ¿no? Talla y el perímetro cefálico, ¿no? Entonces, lo que más nos interesó en este punto es la ganancia del peso, ¿no? De estos lactantes, recién nacidos, lactantes hasta el año, ¿no? Y en donde se encontró mayor variabilidad y diferencias, ¿no? En cuanto a la ganancia de peso, es en los recién nacidos, como hemos visto, y en el primer trimestre, ¿no? Sí hubo una diferencia entre aquellos hijos de madres con VIH, ¿cierto? En la ganancia de peso diario, en relación a aquellos niños con madres sanas. Entonces, sí hay diferencia, ¿no? En la ganancia de peso de estos lactantes, que si bien es cierto, no tienen la enfermedad, son lactantes. Entonces, estos datos también eran compatibles con los estudios realizados en África, ¿no? Y también con el estudio realizado en Lima. Y luego se veía que este peso, ¿cierto? Se iba regulando, ¿no? Hasta encontrar una igualdad con los demás, ¿no? Entonces sí encontramos algunos resultados en relación a la ganancia de peso diferentes, ¿no? Diferentes en relación a los niños cuyas madres son sanas, ¿no? Entonces, es importante, es importante tener en cuenta que estos pequeños deben ser y deben pasar los controles, ¿no? De forma habitual, de forma mensual, ¿no? Hasta durante el primer año. Como sabemos, son poblaciones expuestas, son poblaciones vulnerables, ¿no? Que todavía, si bien es cierto, no tenemos una certeza en cuanto a su evolución, ¿no? Entonces, hay algunos factores que pueden explicar estas diferencias, ¿no? Tenemos en relación a la inmunoactivación crónica, ¿no? Ellos pueden estar en un estado de inflamación persistente. Puede haber, se puede presentar una alteración metabólica, ¿no? Se ve afectado, y según los estudios, se ve afectado puede haber una disrupción hormonal con
alteración en la hormona de crecimiento y factores de crecimiento también, ¿no? Y puede haber la liberación de citoquinas inflamatorias. Otro mecanismo que puede explicar esto es una alteración a nivel de la placenta con daño estructural, ¿no? Que va a alterar el transporte y la absorción de nutrientes, ¿no? Y puede estar influenciada por la nutrición materna o algún tipo de hipoxemia también. Bien, entonces, otro mecanismo, como ya les habíamos comentado, es cómo afecta, ¿no?, el uso de los antirretrovirales, ¿no?, durante la gestación, ¿no? Sabemos que hay dos escenarios, dos formas, ¿no? Durante la gestación y el tratamiento profiláctico que todos reciben. Se ha visto que puede haber, estos medicamentos pueden causar una alteración mitocondrial, ¿no?, hematológica y metabólica, que puede alterar el crecimiento y luego también el desarrollo de estos pequeños. Y otro factor importante es la restricción de la lactancia materna. Pérdida de beneficios nutricionales, ¿no?, de la leche materna, que sabemos que no se puede comparar, ¿no?, de la protección inmunológica. Puede haber un riesgo de contaminación al uso de sucedáneos, de biberones, ¿no? Y bueno, el costo que este puede conllevar. Entonces, son los factores que nos pueden explicar, ¿no?, cómo puede evolucionar estos pacientes expuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede relacionar esta exposición y su relación con su crecimiento y desarrollo? Lo hemos visto, la exposición directa de los viriones, del VIH, ¿no? Activación y una inflamación inmunitaria que suele ser crónica, ¿no? Puede haber toxicidad también de los medicamentos. Esto, como sabemos, esta infección, ¿no?, si bien es cierto, el niño no lo tiene, los padres lo tienen, por lo menos la madre la tiene. Sabemos que ellos están en factores ambientales, ¿no? La falta de sanidad, la falta de higiene, la pobreza, el factor social, el factor educativo, ¿no? Pueden predisponer, ¿no? Y pueden ellos también estar expuestos a otras infecciones. Si bien es cierto, no pueden tener VIH, de repente algunas otras infecciones que pueden alterar el peso, ¿no?, de los bebés, ¿no?, rubeola, citomegalovirus, entre otros, o la exposición a alcohol, ¿no?, a tabaco de los familiares, ¿no?, una dieta inadecuada, correcto, y también la salud materna influye. Factores de riesgo pueden influir en el crecimiento y desarrollo de esta población expuesta. ¿Qué puede presentarse? Algún tipo de enfermedad, disbiosis intestinal, como hemos visto, por alteración inicial placentaria, también anemia, ¿no?, malnutrición, proceso de inflamación crónica, ¿no?, alteraciones hormonales, como vimos también en las diapositivas anteriores, ¿no?, y puede también estar expuesto o alterado el neurodesarrollo, ¿no?, por todos estos mecanismos que antes hemos visto. Entonces, puede existir en estos niños, ¿no?, un crecimiento y un desarrollo que puede ser alterado, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de identificar, en primer lugar, a la gestante, de implementar adecuadamente las estrategias de prevención, ¿no?, que es que tenga una buena adherencia al tratamiento, ¿correcto? La cesárea, la exposición durante la cesárea y el parto, ¿no?, y la supresión de la lactancia materna. Entonces, son los mecanismos que hemos visto actualmente que se han ido implementando, ¿no?, y han permitido que los niños con VIH, que viven con VIH, sean cada vez en menor cantidad, pero nos está dejando una población expuesta, una población vulnerable, que pueden tener todos estos tipos de patologías, ¿no?
y que tenemos que mirar, que tenemos que vigilar y que tenemos que evaluar de forma periódica. Finalmente, sabemos que los lactantes expuestos, ¿no? Al nacer tuvieron un peso y una talla menor, ¿no? Que los lactantes que no son expuestos, ¿no? Actualmente, como sabemos, las madres, ¿no? Tienen buena adherencia al tratamiento, ¿no? Y los que tenemos actualmente expuestos recibieron estos mecanismos de prevención como la profilaxis antirretroviral, neonatal, cesárea y supresión materna. Entonces, vemos que es efectiva los mecanismos de barrera, de protección para el contagio, ¿no? Y nos quedan estos lactantes expuestos que sí tuvieron menor peso al nacimiento y a su control y seguimiento, por lo menos durante el primer trimestre, sí hubo una diferencia estadística clara en aquellos niños que son sanos, hijos de madres que no tienen la infección. Entonces, es importante para todos nosotros que estamos en la charla el día de hoy, poder ver este nuevo grupo poblacional, ¿no? Que estamos viendo que con los meses y con los años va creciendo. Entonces, nosotros en el hospital tenemos el consultorio diferenciado, ¿no? Para estos niños. Y lo que hacemos es esto, su cuidado integral de estos niños en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a vigilar algún factor de riesgo, algún factor llamativo durante las evaluaciones que hacemos, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, las puertas abiertas para todos y para que estos niños puedan tener un adecuado seguimiento y manejo por nosotros. Algunas recomendaciones, ¿no? Estos niños deben tener un seguimiento temprano, concienzudo, ¿no? En cuanto a la parte que es crecimiento, ¿no? Mensual. Por lo menos durante el primer trimestre debe ser muy estricto, ¿no? Garantizar el acceso a las gestantes, ¿no? Al tratamiento retroviral, ¿no? Las cesáreas idealmente no antes de las 39 semanas para evitar esa diferencia de peso al nacimiento que sí se encontró. Fortalecer la parte nutricional en las madres, ¿no? Y bueno, acá hay un dato interesante, porque en algunos países, dependiendo, ¿no? De los países, porque nuestra norma nos dice, ¿no? Que ellos se suprimen la lactancia materna y reciben fórmula por el programa, ¿no? Nosotros se indica la fórmula de acuerdo a la edad de los bebés, ellos reciben su fórmula por el programa, ¿no? En otros lugares, ¿no? En Europa, donde hay mayor seguimiento, muchas veces optan por la lactancia materna siempre y cuando la madre tenga controles virales y detectables y el seguimiento pues es muy estricto, ¿no? Y controlado. Entonces, existe una nueva tendencia, ¿no? De acuerdo al lugar, que sí se podría reintroducir la lactancia materna, pero con los cuidados necesarios de la carga viral de la mamá para evitar la transmisión. Nosotros actualmente en la última norma pues tenemos la introducción de los sucedáneos, lactancia materna. Entonces, es importante tener en cuenta estos pequeños, ¿no? Tenemos estos factores y que se pueden ver alterados, ¿no? Y que pues, eso puede llevar como consecuencia alguna alteración en el crecimiento, en el desarrollo, en el neurodesarrollo, que es importante en las etapas primarias, ¿no? Del nacimiento, desde la gestación, como sabemos, y los primeros años de vida. Entonces, la importancia y la idea de esta presentación es poder enfocarnos en estos pacientes que son expuestos. No tienen la enfermedad, pero tienen esta exposición en varias etapas, ¿no? Desde la gestación, el parto y después. Entonces, esto sería todo por la presentación de hoy. Gracias. Doctora Cintia, muchísimas gracias también a usted por
esta telecapacitación bastante interesante para cada uno de nosotros. Bueno, sobre todo también agradecer a nuestros participantes que nos acompañan en esta importante actividad académica. A continuación, doctora, vamos a dar un espacio para poder leer las preguntas de nuestros participantes. Así también les invitamos a que puedan realizar sus preguntas en la cajita del chat del Zoom, ya que tenemos con nosotros a nuestra especialista, la doctora Cintia Rodríguez, quien nos puede absolver todas nuestras dudas, sugerencias que puedan tener con respecto al tema. Pueden ir haciendo sus preguntas en la cajita del chat del Zoom. Doctora, voy a hacer lectura de algunas de las preguntas que ya han escrito nuestros participantes. Nos comentan. Buenas tardes. Eh, a ver, un minutito. Por acá hay una pregunta. Ya, dice, buenas tardes, doctora. Para suplir la falta de lactancia materna, ¿se dispone de algún banco de leche? ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Dice, doctora, para suplir la falta de lactancia materna, ¿se dispone de algún banco de leche? No, lo que hacemos en el programa es darles, de acuerdo a la norma técnica y a la edad y a los meses del bebé, del neonato o del lactante, las fórmulas como sucedáneos, ¿no? Todavía se está implementando en el hospital, como sabemos, el banco de leche y actualmente es para los trabajadores del hospital, pero para hijos de madres no se ha implementado. Y no tengo conocimiento que eso se tenga acá actualmente en el Perú, ¿no? Entonces, por ahora lo que se hace es darles los sucedáneos. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. Nos comentan. Tenemos otra pregunta, nos comentan. ¿Qué intervenciones nutricionales son recomendadas para mejorar el crecimiento del lactante? Claro, en este punto, en estos lactantes expuestos, estamos hablando de los expuestos, en menores de 6 meses, como sabemos, es la leche, ¿no? En este caso ellos reciben la fórmula, las recomendaciones es, bueno, en primer lugar, la forma de preparación, evitar la dilución excesiva, ¿no? Al preparar las fórmulas o los sucedáneos, ¿no? Generalmente también hacemos la consejería en relación a la preparación de la leche, la conservación, la manipulación, en este caso del biberón o la taza donde le preparan, ¿no? Que es importante para prevenir algún tipo de infección asociada, ¿no? Y ya luego, a partir de los 6 meses, idealmente la alimentación complementaria, ¿no? Que es tal cual los lactantes que hacemos en todos los controles, los lactantes que no son expuestos a la enfermedad, ¿no? Entonces, el inicio temprano, adecuado, en relación al tipo de alimentos, la consistencia de los alimentos, el origen, el consumo de proteínas, de carbohidratos, ¿no? Que es lo habitual al inicio de los 6 meses, ¿no? Y luego la cantidad, ¿no? Va aumentando en relación a los meses hasta el año, ¿no? Que es lo que la alimentación complementaria en esos primeros meses. Pero idealmente en relación a especialmente estos niños, pues la manipulación de los sucedáneos, la forma de preparación que debiera ser la correcta. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, doctora, hija de padres ambos con VIH, ¿cada cuánto tiempo tienen que realizarse exámenes? Ya que supuestamente el niño es negativo, aunque poco después de nacida sus padres dieron positivo. Habría que ver el escenario, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? Entonces, la mayoría de niños, ¿no? Según la exposición, pues ellos tienen que tomarse 2 pruebas de PCR, ¿no? Porque el primero y el tercer mes, ¿no? Mayor sensibilidad en estos meses, el PCR, ¿no? Entonces, si tiene, una vez que identificamos a la madre, ¿no? Que es VIH,
implementamos los mecanismos de protección, correcto, y al momento de nacer iniciamos con el tratamiento y se les programa para que puedan tomarse su primera prueba, ¿no? Todos esos son pacientes que son programados. Con 2 PCRs negativos, como hemos visto en la presentación, es un niño expuesto. Es un niño expuesto y con 2 pruebas negativas es suficiente para nosotros decir que ese niño no tiene VIH, con 2 pruebas de PCR negativas. Entonces, no es periódicamente, sino con 2 pruebas iniciales negativas de Muy PCR. bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, ¿se cumple el esquema de vacunación en los niños con esta condición? Claro, y es importante, ¿no? Un tema, si bien es cierto, no es que estamos conversando en este momento en relación al crecimiento, los niños con VIH o expuestos a VIH, ¿no? Como sabemos, en la norma técnica de inmunizaciones hay un acápite, una gráfica, ¿no? Una tabla, perdón, en donde hay pequeños cambios, ¿correcto? Pequeños cambios en relación a los expuestos. La mayoría de niños, ¿no? Tienen el esquema habitual. Hay algunas diferencias, ¿no? Se le agrega una dosis más del neumococo por factor de protección, ¿no? Evitamos algún tipo de vacunas también, ¿no? Entonces, eh, las orales tampoco, ¿no? El IPV, todas por vía parenteral, ¿no? Entonces, también dentro de la consejería, dentro de la atención que damos en la consulta, una de ellas es pues la alimentación, el realizar la serología, la evaluación de somatometría, el crecimiento, el desarrollo. También nuestros niños salen ya con su indicación específica para las vacunas que deben recibir por cada mes, ¿no? Entonces, también es una recomendación para todos, ¿no? Siempre consultar la exposición, ¿no? Pues si niños expuestos, ellos van de nosotros con la indicación específica de las vacunas que van a recibir, según también la norma técnica que todas la conocemos, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos otra pregunta más. Nos comentan, buenas tardes, doctora. Una pregunta. ¿Las vacunas al recién nacido que son BCG y HBV se les administra al neonato antes de las 12 horas? Bueno, creo que esta pregunta no, no está de acuerdo a lo que estamos tratando. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, nos comentan por acá. ¿Qué diferencias existen doctora, qué diferencias existen en el crecimiento entre un lactante expuesto a VIH y un lactante no infectado? Claro, entonces, en primer lugar, los estudios que tenemos, la mayoría son en África, en Perú tenemos uno, en México me parece uno. Lo que hemos visto nosotros, el 2024-2025, es que sí hay diferencias en el peso, ¿no? Mm. Al nacimiento, ¿no? Los neonatos, hijos, o sea, expuestos, hijos de madre VIH, sí tienen un menor peso en relación a los niños sanos, hijos de madres sanas, ¿no? Igual en el seguimiento que se les hace, desde el nacimiento, a los 15 días, al mes, a los 2 meses, ¿no? En el primer trimestre también se ha notado y se nota una diferencia en cuanto al peso, en cuanto al peso. Que luego, con el pasar de los meses al cuarto, quinto mes, un poco que se va ya igualando, ¿no? Entonces, ¿existen diferencias? Sí existen diferencias, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a cuidar, ¿no? Factores pueden ser propios, ¿no? De la exposición a la enfermedad, como ya hemos visto, la exposición al medicamento, y también los factores sociales, ¿no? Que todos intervienen en la parte del crecimiento de los niños. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos una última pregunta. Como
ya damos finalizada también esta telecapacitación. ¿Hay alguna vacuna contraindicada en lactantes expuestos al VIH? Claro, en realidad, si nosotros valoramos y vemos el esquema, ¿no?, de pacientes expuestos, aquellas vacunas, ¿no?, que son atenuadas, ¿no? Entonces, ellas sí habría que tener mucho cuidado en la exposición, ¿no? En los lactantes expuestos, ¿no?, que si bien no tienen la enfermedad, pueden sí tener mucho cuidado, ¿no?, en la exposición. Y siempre tener cuidado de la indicación que pueda darse a través de nosotros. Entonces tenemos la polio inactivada, esa sí la reciben, la polio oral no la reciben, por eso es que el esquema cambia, ¿no? Si revisamos y comparamos, no hay muchas diferencias en relación a las vacunas. Ese esquema sí cambia un poco, ¿no? Y sí tenemos el refuerzo de la neuro, pero es importante ver el estado nutricional, el estado general de nuestros pacientes, porque son expuestos, no son con VIH. Entonces, con VIH sí tienen algún otro tipo de más cuidado y deben ser prescritas por el médico, ¿no?, que le hace el seguimiento. Así es, doctora. Muy bien, muchísimas gracias por su respuesta. Doctora, igualmente agradecerle, doctora Cintia Rodríguez, por su valiosa participación en esta telecapacitación de esta tarde. Ha sido un verdadero gusto contar con su presencia y aprendizaje el día de hoy. Agradecemos también a todos los profesionales de la salud que han participado en esta actividad y bueno, les recordamos registrar su asistencia en el enlace compartido en el chat para poder generar correctamente sus participaciones, sus constancias de participación. Asimismo, también les invitamos a seguir nuestras actividades académicas organizadas por la Unidad de Telesalud del Hospital Belén de Trujillo mediante nuestro grupo de WhatsApp, que también hemos socializado el enlace para que ustedes se puedan conectar. Y también hemos socializado nuestro canal de YouTube, donde pueden ver esta telecapacitación y todas las telecapacitaciones que viene brindando Telesalud del Hospital Belén de Trujillo. Sin más que decir, vamos a dar por finalizada esta actividad académica de esta tarde. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.